Es curioso cómo algunos de los días más ordinarios pueden convertirse en algo inolvidable. No tenía pensado hacer nada especial esa mañana, solo la rutina habitual, despertarme, pulsar la alarma 3 veces y refunfuñar mientras preparaba el café. Era una de esas mañanas frescas en las que el aire parecía haber sido limpiado durante la noche y la luz del sol se filtraba por la ventana de mi cocina como oro líquido. Recuerdo estar allí de pie, taza en mano, mirando el vapor que se elevaba en espirales, pensando, tal vez debería hacer algo diferente hoy. No esperaba que esa idea se quedara en mi mente. Al mediodía, me encontré conduciendo hacia las afueras de la ciudad sin ningún destino en particular en mente. Hay una carretera que corre paralela al río, una de esas rutas sinuosas donde los árboles forman un túnel sobre nuestras cabezas, y en la estación adecuada, las hojas se convierten en un caleidoscopio de colores. Ese día, todo era de un verde vibrante, del tipo que te hace bajar las ventanillas solo para oler la frescura del mundo que se despierta. Terminé entrando en un viejo estacionamiento en el que no había pensado en años. Solía ser el lugar de encuentro de mis amigos y yo en la escuela secundaria. Solo un tramo de asfalto agrietado al lado de una cancha de baloncesto descolorida. El lugar no había cambiado mucho, la cerca de alambre oxidada todavía se combaba bajo el peso del tiempo, y alguien había pintado nuevos grafitis sobre las viejas capas como cicatrices de colores que contaban 1000 historias. Salí, estiré las piernas y pateé una piedra suelta al otro lado del estacionamiento. Los recuerdos volvieron a aparecer, noches de trasnochar con refrescos baratos. Música a todo volumen del auto destartalado de alguien y conversaciones interminables sobre lo que podría deparar el futuro. No sé qué me impulsó a caminar hacia la cancha, pero cuando pisé las líneas descoloridas, noté algo que brillaba cerca del borde, medio enterrado bajo tierra y escombros. La curiosidad pudo más que yo y me agaché, limpiando la mugre hasta que mis dedos se cerraron alrededor de una llave empañada. En realidad, era una cosa sencilla, metal desgastado, sin marcas. Pero sostenerla me provocó una extraña sacudida, como si estuviera abriendo algo más que una puerta olvidada. Fue entonces cuando oí la risa. No de una manera espeluznante, sino más bien como el eco de un recuerdo que afloraba. Al darme la vuelta, casi esperaba verme a mí misma, de adolescente, apoyada contra la valla, sonriendo ante lo absurdo de todo. En cambio, solo se oía el viento y el sonido de las hojas al crujir. Me guardé la llave en el bolsillo, sacudí la cabeza y me reí. Tranquilízate, murmuré, pero algo en ese momento desvió todo el día de su eje. En lugar de volver a mi coche, empecé a caminar por el sendero que bajaba hasta el río. El sendero estaba cubierto de vegetación, pero me resultaba familiar, como un viejo amigo que se había dejado llevar pero que aún así te recibía con los brazos abiertos. El aire estaba cargado de olor a pino y musgo, y cada paso parecía quitar capas de estrés que no me había dado cuenta de que llevaba encima. Cuando llegué al agua, el sol ya se había ocultado y todo se tiñó de un cálido resplandor ámbar. Me senté en una roca junto al borde, haciendo rebotar piedras y observando las ondas que se extendían hacia el horizonte. Hay algo meditativo en ese simple acto, como si estuvieras enviando pequeños mensajes a través del tiempo y el espacio, esperando que alguien del otro lado los capte. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, perdida en mis pensamientos, pero finalmente el frío de la tarde se apoderó de mí. Me puse de pie, miré hacia el camino y noté que las sombras se habían profundizado, transformando formas familiares en algo completamente distinto. Había una atracción, sutil pero insistente, que me impulsaba a seguir el río más lejos de lo que nunca antes lo había hecho. Y así lo hice. Esa decisión, tomada por capricho, me llevaría a una cadena de eventos que nunca podría haber predicho. Es curioso cómo funciona la vida así. En un momento estás preparando café y al siguiente tienes la clave de una historia de la que no sabías que eras parte. Pero me estoy adelantando. Déjame que te lleve de vuelta al lugar donde realmente empezó todo. A la mañana siguiente, me desperté con la llave todavía en el bolsillo de mi chaqueta, el metal frío contra mis dedos. Le di vueltas y vueltas, buscando algún tipo de pista, pero era tan anodina como el día anterior. Aún así, había algo en ella que no podía quitarme de encima, un tirón en el fondo de mi mente, como un sueño medio recordado que me instaba a cavar más profundo. En lugar de ir directo al trabajo, volví en coche al viejo aparcamiento. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles de forma diferente esta vez, proyectando largas rayas de oro y sombras sobre el pavimento agrietado.
Me quedé allí un momento, respirándola. El mundo se sentía inusualmente tranquilo. Caminé de vuelta hacia la cancha de baloncesto, volviendo sobre mis pasos del día anterior. Pero no había nada nuevo que encontrar, ninguna revelación repentina, ninguna puerta oculta esperando a ser desbloqueada. Frustrada, volví a guardar la llave en el bolsillo y empecé a caminar hacia mi coche cuando un destello de movimiento me llamó la atención. Justo más allá del patio, medio escondida por la maleza, había una vieja puerta de malla metálica que no había visto antes. Las bisagras crujieron cuando la abrí, revelando un estrecho sendero que serpenteaba entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la emoción y los nervios se entrelazaban. El camino me llevó a lo que solía ser un antiguo cobertizo de mantenimiento. El techo se hundía y el óxido se extendía por las paredes, pero la cerradura de la puerta estaba sorprendentemente intacta y del tamaño perfecto para la llave que tenía en el bolsillo. Dudé. Una parte de mí pensaba que esto era ridículo. La otra parte, la parte que me había llevado hasta allí en primer lugar, insistió en que tenía que saberlo. Deslicé la llave en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio. Dentro, el aire estaba denso de polvo y un ligero olor a aceite. La luz del sol se filtraba a través de las grietas de la madera, iluminando estanterías llenas de herramientas viejas, latas de pintura descoloridas y cajas apiladas con objetos olvidados. Nada extraordinario, hasta que vi un diario de cuero desgastado sobre un banco de trabajo, con la tapa agrietada y descolorida por el tiempo. Al abrirlo, me invadió el olor a papel viejo y algo más, algo que olía ligeramente a cedro y lluvia. La primera página tenía un nombre que no reconocí, Eyota Row. Debajo, una fecha, 12 de junio de 1987. Pasé la página y la escritura fluía en una elegante caligrafía circular. No eran solo notas, era un registro de algo más grande. Entradas que detallaban lugares de los que nunca había oído hablar. Referencias crípticas a coordenadas y menciones de cosas ocultas bajo la superficie. Me senté sobre un balde volcado y hojeé las páginas. Cada entrada parecía arrastrarme más hacia una madriguera de conejo que ni siquiera sabía que existía. Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Quién era Eyota Row? ¿Por qué su diario estaba escondido en un cobertizo abandonado? ¿Y qué era lo que había estado tratando de encontrar o esconder? Perdí la noción del tiempo hasta que mi teléfono vibró en mi bolsillo, devolviéndome de golpe a la realidad. Una llamada perdida del trabajo. Suspiré, metiendo el diario bajo el brazo. Fuera lo que fuese, no era algo que pudiera ignorar. No ahora. No después de encontrar la llave, la puerta, el cobertizo. El diario se sentía como una miga de pan en un rastro que había estado esperando a que alguien lo siguiera. Y, aparentemente, ese alguien era yo. Cuando cerré el cobertizo detrás de mí y volví a salir a la luz del sol, no tenía idea de cuán profundo iba a ser ese rastro, o cuán lejos de lo normal estaba a punto de volverse mi vida. Los días siguientes se confundieron en una mezcla de obligaciones laborales y lecturas nocturnas del diario de Eyota Row. Me encontré estudiando detenidamente cada entrada, pasando mis dedos por la tinta descolorida, como si la textura pudiera impartir algún significado oculto. Había algo fascinante en su forma de escribir, reflexiva, meticulosa, pero teñida de urgencia. Sus palabras pintaban un mundo lleno de secretos, uno donde lo mundano se superponía con algo más profundo, esperando ser desenterrado. Eyot describió lugares que no existían en ningún mapa que pude encontrar. Algunas ubicaciones coincidían con puntos de referencia locales, senderos invadidos por la vegetación, canteras olvidadas, pero otras eran misterios, el hueco debajo de los robles gemelos, el lugar donde el río canta al revés. ¿Poético? Tal vez. O codificado. No estaba seguro de qué posibilidad me intrigaba más. Pasé las tardes haciendo referencias cruzadas de registros antiguos de la ciudad, leyendas locales y cualquier otra cosa que pudiera arrojar luz sobre sus crípticas notas. Una entrada me atraía, lo enterraron donde la tierra respira. Leí y releí esa línea hasta que las palabras perdieron su significado, convirtiéndose en meras formas en una página. Pero entonces encajé, había un antiguo sistema de cuevas a las afueras de la ciudad, sellado desde hacía mucho tiempo después de un colapso hace décadas. Los lugareños lo llamaban las cavernas que respiran, por la forma en que el aire entraba y salía con los cambios de temperatura. Parecía demasiado casual como para ignorarlo.
Así fue como me encontré de pie al borde de esas mismas cavernas una tarde lluviosa, con el diario en la mano y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La entrada estaba bloqueada por una puerta oxidada, con carteles de advertencia pegados por todas partes. Intrusión. Peligro. Terreno inestable. Mi cerebro racional me gritaba que diera la vuelta. Pero la curiosidad, alimentada por algo que no podía nombrar, me empujó hacia adelante. Encontré una sección de la cerca que había sido abierta lo suficiente para pasar. Dentro, el aire se volvió más fresco, la humedad se adhería a mi piel. El haz de luz de mi linterna vaciló mientras caminaba con cuidado sobre rocas sueltas y escombros. Las paredes se cerraron, los grafitis y el musgo luchaban por el espacio a lo largo de la piedra áspera. Cada sonido parecía amplificado, el crujido de la grava bajo los pies, el goteo del agua resonando en algún lugar más profundo. Entonces lo vi, una marca tenue en la pared que coincidía con un boceto del diario de Elliot. Una flecha que apuntaba hacia un pasaje estrecho. Tragué saliva con fuerza, con los nervios bailando en mi estómago, y lo seguí. Frustrada, volví a guardar la llave en el bolsillo y empecé a caminar hacia mi coche cuando un destello de movimiento me llamó la atención. Justo más allá del patio, medio escondida por la maleza, había una vieja puerta de malla metálica que no había visto antes. Las bisagras crujieron cuando la abrí, revelando un estrecho sendero que serpenteaba entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la emoción y los nervios se entrelazaban. El camino me llevó a lo que solía ser un antiguo cobertizo de mantenimiento. El techo se hundía y el óxido se extendía por las paredes, pero la cerradura de la puerta estaba sorprendentemente intacta y del tamaño perfecto para la llave que tenía en el bolsillo. Dudé. Una parte de mí pensaba que esto era ridículo. La otra parte, la parte que me había llevado hasta allí en primer lugar, insistió en que tenía que saberlo. Deslicé la llave en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio. Dentro, el aire estaba denso de polvo y un ligero olor a aceite. La luz del sol se filtraba a través de las grietas de la madera, iluminando estanterías llenas de herramientas viejas, latas de pintura descoloridas y cajas apiladas con objetos olvidados. Nada extraordinario, hasta que vi un diario de cuero desgastado sobre un banco de trabajo, con la tapa agrietada y descolorida por el tiempo. Al abrirlo, me invadió el olor a papel viejo y algo más, algo que olía ligeramente a cedro y lluvia. La primera página tenía un nombre que no reconocí, Elliot Rowe. Debajo, una fecha, 12 de junio de 1987. Pasé la página y la escritura fluía en una elegante caligrafía circular. No eran solo notas, era un registro de algo más grande. Entradas que detallaban lugares de los que nunca había oído hablar. Referencias crípticas a coordenadas y menciones de cosas ocultas bajo la superficie. Me senté sobre un balde volcado y hojeé las páginas. Cada entrada parecía arrastrarme más hacia una madriguera de conejo que ni siquiera sabía que existía. Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Quién era Elliot Rowe? ¿Por qué su diario estaba escondido en un cobertizo abandonado? ¿Y qué era lo que había estado tratando de encontrar o esconder? Perdí la noción del tiempo hasta que mi teléfono vibró en mi bolsillo, devolviéndome de golpe a la realidad. Una llamada perdida del trabajo. Suspiré, metiendo el diario bajo el brazo. Fuera lo que fuese, no era algo que pudiera ignorar. No ahora. No después de encontrar la llave, la puerta, el cobertizo. El diario se sentía como una miga de pan en un rastro que había estado esperando a que alguien lo siguiera. Y, aparentemente, ese alguien era yo. Cuando cerré el cobertizo detrás de mí y volví a salir a la luz del sol, no tenía idea de cuán profundo iba a ser ese rastro, o cuán lejos de lo normal estaba a punto de volverse mi vida. Los días siguientes se confundieron en una mezcla de obligaciones laborales y lecturas nocturnas del diario de Elliot Rowe. Me encontré estudiando detenidamente cada entrada, pasando mis dedos por la tinta descolorida, como si la textura pudiera impartir algún significado oculto. Había algo fascinante en su forma de escribir, reflexiva, meticulosa, pero teñida de urgencia. Sus palabras pintaban un mundo lleno de secretos, uno donde lo mundano se superponía con algo más profundo, esperando ser desenterrado. Elliot describió lugares que no existían en ningún mapa que pude encontrar. Algunas ubicaciones coincidían con puntos de referencia locales, senderos invadidos por la vegetación, canteras olvidadas,
pero otras eran misterios, el hueco debajo de los robles gemelos, el lugar donde el río canta al revés. ¿Poético? Tal vez. ¿O codificado? No estaba seguro de qué posibilidad me intrigaba más. Pasé las tardes haciendo referencias cruzadas de registros antiguos de la ciudad, leyendas locales y cualquier otra cosa que pudiera arrojar luz sobre sus crípticas notas. Una entrada me atraía: lo enterraron donde la tierra respira. Leí y releí esa línea hasta que las palabras perdieron su significado, convirtiéndose en meras formas en una página. Pero entonces encajé: había un antiguo sistema de cuevas a las afueras de la ciudad, sellado desde hacía mucho tiempo después de un colapso hace décadas. Los lugareños lo llamaban las cavernas que respiran, por la forma en que el aire entraba y salía con los cambios de temperatura. Parecía demasiado casual como para ignorarlo. Así fue como me encontré de pie al borde de esas mismas cavernas una tarde lluviosa, con el diario en la mano y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La entrada estaba bloqueada por una puerta oxidada, con carteles de advertencia pegados por todas partes. Intrusión. Peligro. Terreno inestable. Mi cerebro racional me gritaba que diera la vuelta. Pero la curiosidad, alimentada por algo que no podía nombrar, me empujó hacia adelante. Encontré una sección de la cerca que había sido abierta lo suficiente para pasar. Dentro, el aire se volvió más fresco, la humedad se adhería a mi piel. El haz de luz de mi linterna vaciló mientras caminaba con cuidado sobre rocas sueltas y escombros. Las paredes se cerraron, los grafitis y el musgo luchaban por el espacio a lo largo de la piedra áspera. Cada sonido parecía amplificado: el crujido de la grava bajo los pies, el goteo del agua resonando en algún lugar más profundo. Entonces lo vi: una marca tenue en la pared que coincidía con un boceto del diario de Elliot. Una flecha que apuntaba hacia un pasaje estrecho. Tragué saliva con fuerza, con los nervios bailando en mi estómago, y lo seguí. Lo que encontré no era un tesoro, al menos no en el sentido convencional. Al final del pasillo había una pequeña alcoba, medio oculta por una losa de roca caída. Debajo de ella, una caja de metal descansaba en el suelo, oxidada pero intacta. Mis manos temblaban cuando la abrí, revelando papeles amarillentos, fotografías antiguas y un mapa descolorido marcado con una serie de X. También había una carta dirigida a El Hallador. La desdoblé, el papel frágil y desgastado. Si has llegado hasta aquí, comenzaba, entonces entiendes que algunas verdades no están destinadas a permanecer enterradas. Lo que tienes en tus manos es parte de un rompecabezas más grande, uno que otros pueden intentar mantener oculto. Elige con cuidado en quién confías. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto ya no era solo una curiosidad, era algo más grande. El tipo de cosas más grandes que meten a la gente en problemas, o peores. Aquel día salí de las cavernas con la caja bajo el brazo, la cabeza llena de preguntas y la inquietante certeza de que, fuera cual fuese el viaje que me había propuesto, estaba lejos de terminar. El peso de la caja de metal me pareció más pesado de lo que debería cuando la coloqué sobre la mesa de la cocina. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante. Me quedé allí sentada un buen rato, mirándola. Una parte de mí quería guardarla bajo llave, fingir que no la había encontrado. Otra parte, más fuerte, más insistente, sabía que no había vuelta atrás. Coloqué cuidadosamente el contenido. Las fotografías me llamaron la atención en primer lugar, tomas en blanco y negro de lugares que no reconocía, un granero desgastado que se alzaba solo en un campo, un puente de madera desvencijado que se extendía sobre un barranco brumoso, un arco de piedra desmoronado cubierto de enredaderas. Cada foto tenía una fecha garabateada en el reverso, todas de finales de los años 80. De nuevo la letra de Elliot. ¿Había sido él quien las había tomado? ¿O alguien más se los había dado? Luego estaba el mapa. Descolorido, con los bordes rotos, mostraba una versión de la ciudad y las áreas circundantes que parecía tener décadas de antigüedad. La serie de X se extendía más allá de las cavernas, marcando lugares a los que nunca había prestado mucha atención. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un círculo dibujado con tinta roja alrededor de un punto cerca de las afueras, un lugar etiquetado simplemente como de Halo. No estaba en ningún mapa moderno. Busqué referencias cruzadas de todo lo que pude encontrar en línea, pero no encontré nada.
Frustrado pero intrigado, decidí visitar la biblioteca local al día siguiente. Si alguien podía ayudarme a navegar por los registros antiguos, era la señora Calvel, la bibliotecaria que había estado allí desde lo que parecía el amanecer de los tiempos. De nuevo, me saludó con una sonrisa cómplice cuando atravesé las puertas. Siempre tuviste un olfato para los rincones polvorientos. ¿Qué te despierta la curiosidad esta vez? Dudé, luego le mostré el mapa. Su expresión pasó de la diversión a algo más serio. No he visto uno de estos en años, murmuró. De Hallow, eso es un viejo dicho. La mayoría de la gente no lo recuerda, o prefiere no recordarlo. Había rumores en ese entonces, historias de cosas que era mejor dejar en paz. ¿Seguro que quieres ir a investigar? Asentí. Necesito saberlo. Suspiró, pero me llevó a una habitación trasera llena de mapas amarillentos y archivos de periódicos quebradizos. Las horas pasaron en una nube de polvo y titulares olvidados hasta que me topé con un artículo fechado el 3 de julio de 1987, hombre local desaparecido cerca de Hallow Grounds. Se cancela la búsqueda. La foto estaba granulada, pero el rostro era inconfundible, Eliot Arrow. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no era solo una curiosidad aleatoria. Era el caso de una persona desaparecida, una historia sepultada por el tiempo y el silencio. Y ahora estaba enredado en ella. La señora Calvel puso una mano suave sobre mi hombro. Ten cuidado, dijo suavemente. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Pero era demasiado tarde para la precaución. El hueco me estaba llamando y no tenía más opción que responder. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el mapa y esas fotografías ardían detrás de mis párpados. La advertencia de la carta resonaba más fuerte con cada hora que pasaba. Elige con cuidado en quien confías. Esas palabras se me pegaron como una segunda piel. Por la mañana, había renunciado por completo al descanso. El café se preparaba en la encimera, negro y amargo, mientras extendía todo lo que había reunido en el suelo de mi sala de estar. ¿El hueco? Era solo un nombre, pero me atraía implacablemente. No podía negarlo, tenía que irme. El viaje fuera de la ciudad fue más tranquilo de lo habitual. Las carreteras se extendían como venas a través del campo, vacías y sinuosas bajo un manto de nubes grises. Me sorprendí mirando el espejo retrovisor más de una vez, casi esperando que los faros del coche me siguieran, pero no apareció ninguno. Cuanto más me acercaba al lugar marcado, más parecía cambiar el paisaje. Los árboles se volvían más densos y sus ramas formaban un dosel natural que atenuaba la luz ya nublada. Aparqué al borde de un sendero de tierra que apenas se distinguía de la maleza. El aire allí era más pesado, cargado de olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Agarré mi mochila, llena de lo esencial, linterna, cuaderno, agua y el diario, y empecé a caminar por el sendero. El bosque se cerraba a mi alrededor, cada paso amortiguado por una alfombra de musgo y hojas caídas. Los pájaros piaban en algún lugar sobre mi cabeza, pero incluso sus canciones se sentían distantes, tragadas por el bosque. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué a un claro. Fue entonces cuando lo vi. The Hallow no era un lugar en el mapa, era el mapa. Una depresión en la tierra se extendía ante mí, bordeada por enormes robles cuyas raíces se retorcían en el suelo como dedos que quisieran agarrar. En el centro, medio ocultos por las enredaderas, se alzaban los restos de una estructura de piedra. Las paredes se desmoronaban pero aún desafiaban la erosión del tiempo. Me acerqué con cautela. El suelo se hundía, lo que me obligaba a deslizarme por la pendiente, con las botas resbalando sobre la tierra suelta. Con el corazón palpitando con fuerza, llegué a la base y puse una mano sobre la piedra fría. De cerca, la estructura se reveló como una entrada, arqueada y oscura, como la boca abierta de alguna criatura antigua. Dudé. Todos mis instintos gritaban precaución, pero la curiosidad me tenía enganchado en lo más profundo. En el interior, el aire era más fresco, denso con el olor a piedra húmeda y algo más, algo metálico. El haz de luz de mi linterna atravesó la oscuridad, iluminando los tallados descoloridos a lo largo de las paredes. Símbolos. No letras ni nada que pudiera reconocer fácilmente, sino patrones geométricos que se enroscaban sobre sí mismos.
tomé fotos, haciendo una nota mental para investigarlas más tarde. Más adentro, el pasaje se ensanchaba en lo que alguna vez podría haber sido una habitación. Vigas de madera rotas yacían esparcidas, restos de alguna estructura de soporte olvidada hace mucho tiempo. Y allí, parcialmente enterrada en la tierra, había otra caja. Más pequeña que la primera, pero más pesada. Limpié la mugre y abrí el pestillo. ¿Dentro? Más fotografías, pero no eran de hace décadas. Eran recientes. Demasiado recientes. Se me heló la sangre. La primera foto era de mí, de pie al borde de las cavernas respiratorias hace 2 días. La siguiente, yo en la biblioteca, hablando con la señora Calvel. Otra, esta mañana, saliendo de mi casa. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón golpeando contra mis costillas. Alguien había estado observando. Siguiéndome. No se trataba solo de descubrir los secretos de otra persona, ahora yo era parte de ellos. Un ruido detrás de mí. Pasos. ¿Cerca? Apagué la linterna y me apreté contra la pared, conteniendo la respiración. Los pasos se hicieron más fuertes, crujiendo sobre los escombros hasta que se detuvieron a pocos metros de distancia. El silencio se prolongó, sofocante. Entonces, una voz, tranquila y mesurada, ha sido demasiado lejos. Vuelve. Esta no es tu historia para contar. No reconocí la voz, pero el peso detrás de esas palabras era inconfundible. Peligro. Real e inmediato. Mi mente corría a toda velocidad. Opciones: enfrentarme, correr, esconderme. El instinto de supervivencia entró en acción. Salí corriendo. Mis pies golpeaban el suelo irregular, mis pulmones ardían mientras trepaba por la pendiente. Las ramas me arañaban, la tierra salía a borbotones detrás de mí con cada paso desesperado. La voz me gritó: esta es tu única advertencia. No miré hacia atrás. De vuelta al auto, cerré la puerta de golpe y la cerré, con las manos temblorosas mientras introducía torpemente las llaves en el encendido. Los neumáticos giraban, la grava volaba mientras me alejaba a toda velocidad. El corazón martilleaba en mi pecho. Quienquiera que fuera, me conocía. Sabía dónde vivía, dónde había estado. Ya no estaba simplemente persiguiendo un misterio, me había convertido en parte de él. De regreso a casa, con las persianas bien cerradas y las puertas con doble seguro, extendí las nuevas fotografías. El miedo me retorció las entrañas, pero debajo de él, algo más ardía: determinación. Alguien quería que parara. Eso por sí solo era razón suficiente para seguir adelante. Elige con cuidado en quién confías. Sí. No es broma. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Es extraño lo fácil que una sola decisión puede inclinar tu mundo. Sentada detrás del volante, con el mapa extendido sobre el asiento del pasajero, encontré mi mirada fija en ese círculo rojo, de Halo. Un lugar borrado de la memoria, susurrado en historias medio olvidadas, y ahora atrayéndome con una gravedad a la que no sabía cómo resistir. El aire afuera estaba denso con el tipo de humedad que hacía que todo se sintiera más lento, más pesado. Bajé la ventanilla, dejando que la cálida brisa se mezclara con mis nervios. ¿Estaba persiguiendo a un fantasma? ¿O había algo real enterrado bajo capas de tierra, tiempo y silencio? El camino que conducía al lugar marcado era uno que no había tomado en años. Su asfalto agrietado y bordeado de flores silvestres arañando el espacio. A ambos lados se extendían campos, interminables olas de hierba ondeando bajo un cielo surcado de nubes. Cada kilómetro que recorría parecía arrastrarme más profundamente a un recuerdo que no estaba seguro de que fuera mío. Pasé por los restos de antiguas granjas, con sus esqueletos que se erguían obstinadamente contra el viento. En otro tiempo, esos lugares habían estado llenos de risas, cenas en los porches, perros que ladraban a los coches que pasaban. Ahora, eran cáscaras. Olvidado.